Muy buenas noches a todos. Los saluda el arquitecto Novoa. A nombre del Consejo Regional Lima, deseo extender una cordial bienvenida a todos ustedes que nos siguen a través de nuestras redes, plataformas digitales del CAP Regional Lima. El día de hoy nos reunimos para continuar con nuestro ciclo de charlas técnicas temáticas con nuestra quinta charla técnica y segunda charla técnica temática del mes de marzo, el mes de la gestión de proyectos. Esta charla se denomina Lean aplicado a la gestión de proyectos. Agradecemos al plantel que nos acompaña el día de hoy, en especial a nuestros invitados expositores, quienes son los especialistas en el tema. Antes de dar inicio, les recuerdo a todos que se pueden realizar sus preguntas en la sección indicada, la misma que pueden encontrar en la parte inferior derecha de la pantalla del Zoom. Estas preguntas van a ser resueltas durante la charla técnica. Para dar inicio, le cedo la palabra al arquitecto César Guardia, vicedecano Regional Lima. Arquitecto, adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, queridos colegas. Bueno, como siempre, esperando de que estas charlas, eventos, palestras, toda la información que les podamos dar sea de útil a todos y a cada uno de ustedes. Y es solamente eso, y es mucho más. Como ustedes saben, de tiempos inmemoriales la información es lo principal de lo que una persona puede valerse para ejecutar cualquier tipo de acción. Antes era un poco negada, ahora la información es un poco más abierta y ahora es completamente abierta. Entonces, estos eventos, estas charlas, palestras, todo lo que quisiéramos llamarlo, es eso, acercarlos a todos ustedes a una suerte de herramientas para poder generar en ustedes mismos una mejor capacitación para enfrentar diversos tipos de proyectos. Ahora contamos con dos ingenieros que son de lo mejor, que conocen estas herramientas, y justamente por eso el CAP Regional Lima los ha invitado para que los puedan a todos nosotros, hasta a mí mismo, darnos lo mejor que podamos y rescatar lo que nos enseñen, lo que nos den a conocer. Ahora también, como lo dijo en una charla anterior la arquitecta Yusti, no solamente quedarnos en estos eventos, estas charlas, sino ir más allá. Ir más allá a veces es entrar a un curso, gastar un poco de lo que uno tiene como utilidad de un proyecto, de lo que fuere, para poder ser mejor y para poder mañana más tarde hacer mejores proyectos, desarrollar mejor los proyectos en toda la fase que tenemos. Dicho esto, ojalá que aprovechen ustedes esta charla, que a mí me parece muy interesante, y los dejo a ustedes con nuestros expositores. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, arquitecto Guardia. Para comenzar, deseamos empezar con una presentación breve acerca de lo que va a tratar esta charla técnica. Esta charla ya sabemos que como título tiene Lean aplicado a la gestión de proyectos. Pertenece al ciclo de charlas temáticas del mes de marzo, este mes, que es el mes de la gestión de proyectos. En este momento nos encontramos en el módulo 2. Las personas asistentes de esta charla pueden acceder a un certificado opcional por esta charla. Tenemos más adelante, el siguiente lunes y la siguiente semana, la semana del lunes 29, tenemos 2 eventos que son con costo, que son seminarios de capacitación continua, como los tuvimos también la última vez. Nos acompañan también ingenieros de primera que manejan estas herramientas a la perfección. El lunes 22, el siguiente lunes, tenemos nuestro módulo 3, que vendría a ser la elaboración de cabidas, perfiles económicos y obtención de capital para proyectos, dictado por el ingeniero Pablo Delgado Carrillo, profesor de Centrum Católica, una persona con mucha experiencia y muy conocido en el medio. Y el módulo 4, que trata de agilidad aplicada a la construcción, que básicamente utiliza este método ágil para poder aplicarse a la gestión de proyectos, una de las tantas herramientas que se utiliza para gestionar proyectos, y en este caso proyectos de construcción, dictado por el ingeniero Eduardo Vaso Zafra. Quienes nos acompañan hoy son ingenieros también de reconocidísima trayectoria que van a dictarnos el módulo 4. Este módulo a manera de charla técnica gratuita, y nos acompaña el primer expositor, el ingeniero Ismael Ormeño, ingeniero civil certificado como Project Management Professional, PMP, con maestría en gestión y administración de la construcción en la Universidad Nacional de Ingeniería.
vicepresidente del PMI Lima, Perú Chapter del 2021. Cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional, liderando portafolio de proyectos y PMO en diversos sectores. Amplia experiencia como Project Manager en equipos multidisciplinarios para formulación de proyectos, supervisión y construcción de edificaciones, infraestructura pública, educativa, retail y medio ambiente. Actualmente es jefe del Departamento de Ejecución de Proyectos y Activos Mineros SAC, empresa pública de derecho privado de la corporación FONAFE, dedicada a la remediación de pasivos ambientales mineros, conferencista y facilitador en diversas universidades a nivel nacional, difundiendo los fundamentos del PMBOK y principios ágiles a través de la consultora PMO Perú. Esta noche también nos acompaña el ingeniero Romel Chaña, máster en gerencia de la construcción por la Universidad Politécnica de Cataluña, maestría en dirección en la construcción por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ingeniero civil de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, Project Management Professional también, certificación PMOCP, Six Sigma, Yellow Belt, Professional Scrum Master, con más de 10 años de experiencia en proyectos de edificaciones, de la tipología viviendas, oficinas y hoteles. Actual jefe de proyectos de Pullman Hotels. Especialización en Lean Construction como Lean Leader en formación respaldado por el capítulo de Lean Construction LCI Perú. Sin más preámbulo, los dejo entonces con nuestro primer expositor, el ingeniero Ismael Ormeño. Adelante, ingeniero. Hola, Kervin. Hola a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Kervin. Tenemos allí la diapositiva. No sé si ya se está compartiendo correctamente. Sí, la podemos ver bien. Perfecto, perfecto. Gracias por la invitación y nuevamente reforzando lo que decían en la invitación, en la apertura de este evento, pues la importancia de mantenernos actualizados, de mantener los conocimientos eh, abiertos a las nuevas tendencias, a las nuevas metodologías, para poder desarrollar de la manera más óptima nuestros proyectos, ¿no? Y precisamente el tema de esta charla es el tema de Lean y cómo se integra con la gestión de proyectos, ¿no? Hemos conversado, ya se conoce mucho sobre los beneficios que está trayendo Lean a las obras, a la construcción y a los proyectos en general, ¿no? Es así que Lean, como un universo, digamos, que emana de esta filosofía, tiene una serie de metodologías o tendencias que se han ido desplegando, ¿no? Las más conocidas son las que pueden ver ustedes en este cuadro. Tenemos el Lean Construction, tenemos a Kanban, tenemos el agilismo y sus diferentes metodologías, Scrum, Scrumban, ¿no? Todas estas metodologías o marcos de trabajo, en algunos casos, mindset, que se desarrollan, parten de este concepto, esta filosofía Lean, que tiene que ver con buscar la mejora continua, con realizar la mejora continua en búsqueda de la excelencia, ¿no? Entonces, es allí donde damos el punto de partida para esta conferencia, indicando que en el caso de la gestión de proyectos, tenemos un estándar muy conocido, ¿no? Es el PMBOK, actualmente en su sexta edición. Esto es un documento muy importante de aceptación mundial con respecto a las mejores prácticas de gestión de proyectos, ¿no? A su vez, cuenta con la guía ágil, que también está en línea con la nueva tendencia de incorporar el agilismo en el caso de proyectos que son, digamos, tienen una variabilidad en cuanto a los requisitos y necesitan estar en una evolución, digamos, que sea permeable al cambio, ¿no? Entonces, estos documentos son esenciales para la gestión de proyectos para poder determinar y tener en cuenta un catálogo de buenas prácticas a incorporar en nuestros proyectos. Pero esto no se queda allí, sino que adicionalmente, y ya entrando en específico en nuestro sector construcción, vamos a encontrar lo que conocemos como la extensión del PMBOK para el sector construcción, ¿no? Aquí también se presentan algunos procesos que son indispensables y son específicos para la gestión de los proyectos de construcción, como medio ambiente, como temas de seguridad, como temas de financiamiento, temas de riesgos que hay que manejar en los proyectos de construcción, ¿no? Entonces,
Y acá viene una anécdota que en algún momento tuve, ¿no? Algunas personas me decían, pues, que esto no era aplicable a la construcción y que lo ideal era, pues, manejar un sistema Lean. Y esta diferencia o esta discrepancia en realidad no tiene sentido, porque ambos conceptos, ambas filosofías se complementan de la mejor manera, y esto lo vamos a ver demostrado a lo largo de la presente charla técnica. Es así que, si bien es cierto, por un lado, en la gestión de proyectos tenemos estos conceptos muy establecidos, muy arraigados en la gestión de proyectos en general, pues sí es cierto que también tenemos algunas filosofías, tenemos filosofías como que parten del concepto de Lean, que han sido desarrolladas, ¿no? A partir del toyotismo, del Toyota Production System, desarrollado por Taiichi Ohno, con motivo de las mejoras en la producción automotriz, pues se desarrollan Lean Construction, el Integrating Project Delivery, y estas también, a su vez, se complementan con la gestión de proyecto muy bien, y eso lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces, es importante tener claro la base, ¿no? Ya han tenido anteriormente unas charlas al respecto, pero no está de más mencionar que la gestión de proyectos es un esfuerzo temporal que nos ayuda para poder desarrollar un producto, un servicio, en un tiempo determinado, ¿no? Esto es el concepto clásico de la gestión de proyectos que se aplica a cualquier sector o cualquier industria. En el caso de nuestra construcción, tenemos proyectos que son un esfuerzo temporal que se desarrolla para un resultado único, una edificación, una infraestructura, cualquier tipo de elemento que va a servir para cubrir una necesidad en la construcción, ¿no? Entonces, el Project Management viene a ser el instituto, actualmente el que lidera la gestión de proyectos en el mundo, y es el que nos da una serie de pautas y guías a través del PMBOK. Esto es importante, pero por otro lado también tenemos la filosofía Lean, ¿no? La filosofía Lean actualmente liderada en el caso del Lean Construction Institute, que nos indica una serie de pautas para mejorar la producción, para establecer un cambio en la cultura, en las personas que son las que van a llevar a cabo toda esta metodología, ¿no? Entonces, de Lean se desprenden una serie de herramientas que son las que vamos a trabajar y vamos a ver cómo se integran más adelante. Sin embargo, obviamente no son las únicas instituciones, como les dije, son las que acabo de mencionar, son las que lideran. Sin embargo, tenemos metodologías como Prince2, también tenemos la ASI International, que es la que maneja la ingeniería de costos con mayor detalle. Tenemos IPMA, que está más centrado en el tema de las competencias de los profesionales o de los líderes que van a llevar a cabo los proyectos. Y otras también como Scrum Study o Scrum.org, que se enfocan más en las metodologías ágiles, básicamente en Scrum, Lean Six Sigma, y también el PMO Global Alliance, que nos enfoca en la gestión de portafolios o de la oficina de gestión de proyectos. Muchos se preguntan, o sea, esta filosofía entonces es la que yo necesito para mi proyecto, ¿no? Me dicen a veces, no, yo no uso el enfoque de PMI, yo uso las Planner System. Entonces, acá quería presentarles un ejemplo muy elemental. Imagínense que tenemos la tarea de insertar un clavo o un tornillo para unir dos piezas. Para ello, pues, anteriormente hemos tenido muchas veces herramientas rudimentarias con las cuales hemos desarrollado los proyectos, ¿no? En este caso estoy poniendo, por ejemplo, una piedra, que sería lo primero que se pudo haber venido a la cabeza en algún momento para desarrollar esta actividad o para lograr este objetivo. Sin embargo, eso no ha sido lo ideal. De repente, más adelante se desarrollaron otras herramientas y encontramos por allí un alicate. Pero estas herramientas fueron mejorando, ¿no? Entonces llegamos a producir también un martillo, una comba, y obviamente con ello desarrollar de manera más óptima el trabajo o la actividad que se nos estaba encomendando. Y más aún, llegando al tema de la automatización,
podríamos encontrar incluso otra herramienta mucho más efectiva. Pero ¿qué queremos decir con ello? Que el resultado que obtengamos va a depender en gran medida de cómo nosotros sepamos combinar o amalgamar estas herramientas de las cuales disponemos, de las cuales conocemos. Por eso es que se decía al inicio que es tan importante la gestión del conocimiento, el mantenernos actualizados, el poder llenarnos de esta información que actualmente está abierta para todos y de esa manera poder gestionar de la mejor manera de nuestros proyectos. En este caso, obviamente, contando con una herramienta combinada, de repente un alicate, un martillo, pues vamos a generar un mejor resultado, como el poder tener ese clavo bien insertado. Entonces, ¿esto a qué conclusión nos lleva? Obviamente de que siempre va a existir la forma de integrar los temas. Actualmente estamos con una tendencia de manejar metodologías híbridas incluso, ¿no? Que ya se van adaptando al tipo de proyectos que cada quien está manejando. En el caso del PMI, POK, de la óptica del PMI, tenemos una variedad de procesos. Tenemos 49 procesos que pueden ser utilizados de acuerdo a las necesidades del proyecto. No es importante, no es obligatorio que se integren los 49 procesos, pero cada quien, dependiendo del proyecto las características del proyecto que está llevando a cabo, pues tendrá bien el incorporar los procesos que más se ajusten, sumados a la extensión construcción del PMBOK, también va a poder tener herramientas que mejoren el resultado y optimicen sus recursos en el proyecto. Por otro lado, en líneas generales, tenemos los principios de la filosofía Lean, que empiezan con optimizar el todo, con buscar minimizar el desperdicio, teniendo foco principalmente en el flujo, y sobre todo la generación de valor, pues, que nos lleven a la búsqueda de la excelencia y la mejora continua, ¿no? Entonces, en base a estos principios es que se desarrollan en el marco, en el universo Lean, una serie de herramientas como las Planner, A3, las cartas balance, y todas estas herramientas que están listadas acá, que vamos a poder verlas integradas más adelante en una sola visión global de cómo podríamos aplicar esto para un proyecto de construcción, ¿no? Entonces es importante conocer todo este universo de posibilidades de las cuales disponemos. Pero, ¿qué ocurre en un proyecto de construcción? ¿No? Un proyecto de construcción es uno de los proyectos probablemente más complejos que existan. Es también uno de los proyectos donde existen demasiadas pérdidas, ¿no? Existen, sea por diferentes motivos de variabilidad, de que los proyectos varían de un lado a otro, de la temporalidad que tienen los proyectos de construcción, los equipos normalmente los proyectos a veces son cortos, no toman el tiempo necesario para la integración de los profesionales. Una diversidad de situaciones que hacen la construcción muy controversial, un proyecto muy complejo que necesita de mucho talento de profesionales, de los project managers que están a cargo de ello. En ese sentido, los proyectos de construcción se presentan con un ciclo de vida normalmente muy clásico, que es el surgimiento de una necesidad que da pie al desarrollo de cierto estudio o ciertos análisis para poder determinar cuál es el producto que va a poder satisfacer esta necesidad. Entonces tenemos tres fases muy grandes, muy bien definidas, bien marcadas, que son, por ejemplo, la pre-ejecución, donde nosotros vamos a desarrollar estudios de factibilidad, la parte comercial, técnica, legal, análisis económicos de la organización que vamos a necesitar para abordar este proyecto. Vemos la parte de tramitología, las licencias, el diseño del proyecto e incluso hasta la licitación a veces para determinar quién es nuestro constructor, ¿no? Eso es lo típico normalmente en un proyecto de construcción.
Cuando se da inicio a las obras, pues es la parte donde se insume la mayor cantidad de recursos, tanto humanos como materiales, donde vamos a aplicar las técnicas constructivas, vamos a realizar la operación, las operaciones para poder materializar este proyecto, ¿no? Vamos a tener implementación, inversión, construcción, ¿no? E incluso hasta las pruebas que puedan ser necesarias para la puesta en marcha. Y posteriormente, en algunos casos, tenemos hasta la post-ejecución, donde viene el mantenimiento, la operación ya propiamente dicha, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero, cuál es el mensaje de esta lámina? Básicamente, el saber que un proyecto de construcción no es solamente la obra en sí, ¿no? Por eso yo siempre tengo una frase que digo, el proyecto es más grande que la obra, ¿no? Como vemos, el panorama es mucho más amplio el poder gestionar un proyecto de construcción. Viene desde la necesidad, atraviesa el diseño, la ejecución, incluso hasta la postventa. Entonces, en ese sentido, nos ayudan mucho las herramientas de gestión de proyectos. En esta lámina vemos un poco cómo, bajo el enfoque del Project Management Institute, tenemos 10 áreas de conocimiento que son las que normalmente abordamos en los proyectos de construcción desde la idea, desde el surgimiento de la idea de negocio o desde el surgimiento de la necesidad, cuando necesitamos recoger los requisitos que van a servir para el diseño de nuestra obra, ya estamos haciendo gestión de proyectos. Ya estamos utilizando las herramientas de la gestión de proyectos. Vamos a necesitar probablemente un acta de constitución del proyecto, definir quiénes son nuestros principales stakeholders, cuáles son nuestros principales riesgos a los cuales nos vamos a enfrentar, ¿no? Entonces, toda esa parte ya viene enfocada con lo que es la gestión de proyectos. Vamos a tener incluso también la parte del diseño de los anteproyectos, desde el diseño esquemático. Luego ya pasaremos al diseño de la ingeniería, no sé, una parte conceptual, pasaremos ya a una ingeniería de detalle. Vamos a proceder con las licitaciones, ¿no? Todos estos, por ejemplo, que son, en este caso se han remarcado, vienen definidos por el Integrate Project Delivery, que es también otro enfoque de desarrollo colaborativo que puede trabajarse durante estas etapas, ¿no? Incluso durante la construcción, muy importante el enfoque y la intervención ya de las herramientas propiamente dichas de Lean, como las Planner, las Pull Session, Kanban, ¿no? Y finalmente la operación y mantenimiento. Entonces vemos aquí, en estas tres corchetes, vemos cómo el enfoque de la gestión de proyectos nos abarca casi todo el ciclo de vida. Vemos la gestión Lean y también vemos a su vez, hemos incorporado incluso hasta el Integrated Project Delivery, ¿no? Todas estas metodologías que parten con base en el pensamiento Lean. Algo muy importante también en la gestión de los proyectos es la gestión de los interesados. PMI maneja un área de conocimiento específica para la gestión de los interesados o de los stakeholders, que vienen a ser todos esos entes, personas, grupos de interés que pueden verse afectados por el proyecto o por las decisiones que se van tomando a lo largo de la ejecución del proyecto. Y en el caso específico de la construcción para nosotros es, bueno, creo que todos los que estamos en el mundo hemos vivido las diferentes intervenciones de los involucrados en la gestión del proyecto, desde el usuario final, que parte con la definición de los requisitos, con el desarrollo del proyecto, la gestión de los cambios durante el proyecto, incluso en la recepción del proyecto o de la obra, tenemos a un usuario que está permanentemente atento a cómo va evolucionando el proyecto. Tenemos al promotor, tenemos a los financistas también que son interesados en que su proyecto sea rentable, que sea optimizado. Tenemos a una supervisión que está a cargo, encargada del cumplimiento de las especificaciones técnicas y de los planos. Tenemos a un proyectista. Tenemos al Estado, quien regula también las construcciones con las normativas, que también genera gran cantidad, gran movimiento de ejecución de proyectos de infraestructura. Tenemos a los pobladores, ¿no? Este interesado que en los proyectos a veces más alejados tienen una gran injerencia en el desarrollo y en la permisividad de que los proyectos salgan adelante.
¿no? Entonces, es algo que se maneja muy claramente a través de la gestión de proyectos con el enfoque de PMI, pero que también es parte también de la filosofía Lean, ¿no? También tenemos a los proveedores, existen diferentes casuísticas de intervención o del involucramiento de los proveedores en la gestión de nuestros proyectos. Entonces, esto es solamente, el tiempo que tenemos es muy corto, pero no quería dejar de mencionar que dentro de lo que conocemos como gestión de proyectos, esta es una parte fundamental para el desarrollo exitoso de nuestras obras, ¿no? Bueno, hemos intentado dar un panorama introductorio de lo que tenemos con respecto a la gestión de proyectos, con un enfoque predictivo, con un enfoque también a su vez ágil, adaptativo, de acuerdo a las especificaciones cambiantes que pueda tener un proyecto, para luego ahora enfocarnos en la siguiente etapa de esta breve charla técnica, a la integración en sí de las herramientas que se disponen de ambos enfoques. No sé, Kervin, si tienen algunas preguntas, quedo dispuesto a poder absolverlas a todos ustedes. Veo un grupo importante de 169 asistentes. Sí, en este momento iniciamos la etapa de preguntas. Los invito a todos a hacer sus preguntas en la sección indicada en la parte inferior derecha de la pantalla, como les comenté. El ingeniero Ismael va a responder cualquier duda, consulta que tenga que ver con el tema del Lean en este momento a manera de conversatorio. Para empezar, ingeniero, a mí me gustaría hacerle una pregunta que es más que nada sobre el panorama de todas estas herramientas que se están utilizando en la gestión con enfoque Lean. Yo quería saber cuál era el panorama que usted ve en las empresas y si es que están implementando estas herramientas de una manera exponencial en el tiempo y eso está mejorando el sector. Veo que hay muchas empresas todavía que se resisten a utilizar estas herramientas y otras que están también emprendiendo y otras que ya vienen trabajando en ellas desde hace ya más de 10 años, ¿no? Entonces, ¿cuál es el panorama que usted tiene en su experiencia sobre estas herramientas en un lapso de aquí a 5 años? ¿Cómo las ven en el futuro en el país? Kervin, te agradezco, muy importante tu pregunta, ¿no? Efectivamente, hasta hace no pocos años, las empresas más grandes son las que han abordado primero la implementación de las metodologías con base en Lean, para ser más genéricos, ¿no? Eh, en el transcurrir de los años, cuando las demás empresas se han dado cuenta de las grandes pérdidas que estaban generándose en un desarrollo tradicional de su construcción, de un desarrollo muchas veces hasta empírico, podríamos decir, sin herramientas sistematizadas de la gestión de su productividad de repente, es que se comienzan a incorporar todas estas metodologías, ¿no? Nace la inquietud por poder capacitar a nuestros profesionales, por poder mejorar nuestras capacidades para implementar estas herramientas en nuestras obras, en nuestra construcción, ¿no? Allí es donde se ve que esto nos lleva pues a poder levantar nuestra competitividad. Yo recuerdo hace poco más de una década, el ingeniero Virgilio Gio, que más o menos por el año 2000 lanzó este estudio de la productividad en obras de construcción en el Perú, en Lima, metropolitana básicamente, donde establecía toda una investigación sobre las obras según el grado de administración que tenían estas obras, cómo tenían un nivel de productividad en su ejecución, ¿no? Si mal no recuerdo, estábamos en un promedio de 40% o 38% del trabajo productivo y los demás de los demás tiempos que se usaban en la construcción estaban en ese 62% restante, que era trabajo contributorio y trabajo no contributorio. Entonces, el 30% prácticamente de la construcción solamente era efectivo para poder cobrar esa actividad. Entonces, eso dio pues una alerta, me acuerdo en esos años, de cómo estábamos y cómo estábamos también con respecto a la región, cómo estábamos con respecto a Chile, que ya venía acogiendo esa metodología pues, con algunos años de anticipación.
Entonces, eso nos fue llevando a un cambio progresivo. Yo creo que todavía para adelante queda mucho por hacer. Me parece que estamos todavía empezando. Sin embargo, se han dado pasos muy importantes, tanto en el sector público como en el sector privado. Y me refiero al sector público porque ya tenemos un plan BIM, ya tenemos muchas herramientas normativas que van dando pie a que estas filosofías, a estas metodologías y estas herramientas se materialicen en nuestra gestión pública y bueno, el sector privado con mucho mayor razón y mayor facilidad pueda incorporarlas. Definitivamente yo creo que estamos en un momento muy propicio y muy necesario para que estas metodologías se incorporen en el más breve plazo, ¿no? Aparte que no tienen, yo no le veo ningún grado de dificultad, son muy fáciles de incorporar y pues los resultados van a saltar a la vista en la medida que esto se haga, se masifique, ¿no? Van a ser nuestras empresas mucho más competitivas. Tenemos, bueno, ya la incursión de muchas empresas de nivel internacional también que nos hacen acelerar este cambio, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Hay muchísimas preguntas aquí. Vamos a ver. Bueno, Mirta pregunta qué es y para qué sirve el Lean. Si nos pudiera dar el concepto súper básico de qué es y para qué sirve. Ya. Ok, el Lean, la filosofía Lean busca la excelencia, busca la mejora continua. Y esta mejora continua se logra a través de la reducción de las pérdidas. Se logra a través de las personas que están a cargo de la dirección de los proyectos, ¿no? Estas personas necesitan entrar en un cambio profundo en la cultura, en su forma de manejar los proyectos e incorporar el pensamiento de tener indispensablemente que reducir las pérdidas que se generan. Pero eso, para que eso se dé, primero necesitamos reconocer que existen estas pérdidas. Necesitamos reconocer, y Lean nos dice, pues, tienes pérdidas en las esperas, en el caso de la construcción, tienes pérdidas en tus inventarios, tienes pérdidas en los retrabajos por tu falta de calidad, ¿no? Entonces, son dimensiones de los proyectos que de por sí ya son conocidos que generan pérdidas. Entonces, es allí donde, cuando vemos eso en un flujo de trabajo, necesitamos incorporar mejoras paulatinas para poder minimizar estas pérdidas y optimizar nuestros recursos humanos y materiales. Esa es la definición de Lean en breve, en síntesis. Excelente. Hay preguntas. Bueno, Washington Farfán comenta con respecto a las obras públicas, pero también Christopher Collantes hace una pregunta acerca de esto. Pregunta Ismael, buenas tardes. Buenas noches ya en este caso, ¿no? Actualmente vengo aplicando metodologías Lean Construction en el sector público por iniciativa propia. ¿Me podrías comentar si el IPD o contratos relacionales podría tener un futuro en este sector sin vulnerar las normativas, ya que se puede interpretar como direccionamiento? Muchas gracias por tu respuesta. Interesante la pregunta, de verdad que esto es un claro ejemplo de lo que te mencionaba. Creo que existen en el medio muchos profesionales muy interesados en incorporar estas mejoras. Creo que lo único que tenemos que ver es que estos normalmente son iniciativas a veces aisladas. ¿No? Vemos a Cristian que está tratando de incorporar el IPD, ¿no? en sus proyectos en el sector público. Entonces, me preguntas si el IPD o contratos relacionales podría tener un futuro en este sector, pero por supuesto que sí. Yo creo que a través de las diferentes experiencias que ya se van llevando en nuestro medio, tenemos el caso de los Juegos Panamericanos, estos proyectos que van trayendo del extranjero, incluso contratos colaborativos como NEC, nos llevan a tener que replantear la forma como el Estado viene desarrollando los proyectos o las obras públicas, ¿no? Si bien es cierto, hasta el momento tenemos una normativa
muy rígida, muy parametrada, a diferenciar el supervisor, a diferenciar las funciones del contratista, yo creo que las tendencias tarde o temprano van a romper estos límites, estos paradigmas, y van a lograr que se incorporen dentro de nuestra normativa. Ya tenemos un Plan Nacional de Infraestructura, ¿no? Tenemos un Plan Nacional de Competitividad donde se incorpora la PMO, ya se incorporan también allí la necesidad de contar con contratos colaborativos tipo NEC. Entonces, la apertura yo creo que está dada. Está en nosotros los funcionarios públicos y los entes normativos el poder asimilar ello e incorporarlo con el conocimiento de que esto va a mejorar nuestra productividad, va a mejorar nuestros proyectos, va a dar mayor valor público, ¿no? Va a generar mayor valor público como Estado a los ciudadanos que hacen uso de estas infraestructuras y que necesitan esta infraestructura, ¿no? Entonces, es un buen aporte el poder generar experiencias en IPD, el poder tratar de buscar eso siempre en el marco de la legalidad, ¿no? Y de la normativa. Muy bien, Cristian. Felicitaciones. Toda la razón, ingeniero. Justo un espectador anónimo nos pregunta, en contraposición, o quizá en complemento, si es que usted piensa que el programa Revit es la mejor herramienta para Lean. El programa Revit en realidad es un software, ¿no? Un Eh, software, claro. entonces, es una herramienta simplemente de la cual te puede complementar muy bien la metodología o la filosofía Lean que tú estés incorporando en tu obra. En realidad, Revit por sí mismo, si no hay quien interrelacione con ese software, pues no hay Lean, simplemente. Claro, por supuesto. ¿Y cómo podríamos hacer para que las empresas medianas o más pequeñas, como lo indica Bruce, puedan adoptar poco a poco una metodología Lean? ¿Usted alguna vez ha aplicado esa transformación? ¿Qué factores Sí, deberían tener en cuenta? sí, siempre en estas metodologías necesitamos, pues, de por sí el aval de la alta dirección. Necesitamos convencer a la alta dirección de nuestras empresas que existen puntos de dolor en nuestros proyectos, ¿no? Necesitamos demostrar que estamos teniendo pérdidas. Necesitamos demostrar que el trabajo productivo no es lo que esperábamos. Para eso, pues, en primer lugar hay que generar una línea base que pueda demostrar cómo estamos partiendo y a dónde queremos ir con la implementación de estas metodologías. O sea, no se trata de que se nos ocurre y la implementamos. No, porque simplemente a la larga no vamos a obtener cómo demostrar que el beneficio está dado, que hemos obtenido un retorno por esta implementación. Pero sí es necesario tener métricas, ¿no? Entonces no se puede mejorar lo que no se puede, lo que no se mide. Es la máxima que manejamos siempre en esto, ¿no? Midamos para poder mejorar. Entonces, el punto de partida es ubicar esos procesos, esas metodologías, esas fuentes que están siendo, que están siendo generadores de pérdidas, para poder demostrarle a los directorios, a nuestras gerencias, que necesitamos mejorar y tenemos entre manos una solución para ello, ¿no? Entonces, allí es donde tenemos las bondades de la filosofía Lean para poder con seguridad abordar estos problemas que podamos tener en nuestras empresas. Ese es el punto de partida. Y complementando un poco esta pregunta, la pregunta de Martín Castillo, eh, coloca la premisa, si es que es posible o vale la pena la implementación de estas herramientas para la gestión de proyectos de bajo alcance, lo cual a su vez implica también una baja inversión. ¿Valdría la pena en este caso? Sí, se tiene un poco la idea de que las herramientas de gestión de proyectos normalmente son para proyectos de gran envergadura, ¿no? Pero la verdad es que todo lo que hacemos es proyectos, ¿no? Y los enfoques que tenemos, como en el caso del PMI, no te obligan a que necesariamente incorpores todas las herramientas de gestión de proyectos.
puedes usar quizá dos, tres, una herramienta de planificación, una herramienta en la ejecución, una herramienta de control, una herramienta de cierre, y de repente eso va a ser suficiente para un proyecto pequeño, ¿no? Existen, por ejemplo, para proyectos sociales, metodologías que han sido desarrolladas en base al PMBOK, que constan de 7 o 9 procesos esenciales para poder llevar a cabo esto. Y de esa manera se generan proyectos muy rápidos en la búsqueda de resultados para beneficios sociales. Entonces, creo que hay que desterrar la idea de que la gestión de proyectos solamente es para proyectos grandes, ¿no? Lo que necesitamos es una metodología, sea grande o pequeño, que sea sistemática y que pueda ser utilizada reiteradamente por todos en la empresa, ¿no? Correcto. Y, ingeniero, entonces, ¿qué herramientas Lean son las más adecuadas quizá para el desarrollo de un proyecto o un diseño arquitectónico? ¿Qué dentro de un proyecto, claro, de inmobiliario, de construcción, cuáles son las herramientas que usted podría usar o cuáles usa más usted? Sin duda, y las tengo incorporadas dentro de los proyectos que gestionamos en la empresa, en el sector público donde tenemos, que llevamos adelante, es el As Planner System, ¿no? Esto es la metodología más conocida, es muy fácil de aplicar. Me parece que Rommel nos va a detallar un poco más sobre esta y otras metodologías, herramientas de las cuales se dispone con el enfoque Lean, ¿no? Las Planner System es una herramienta que nos permite tener una planificación que sea, que tenga mayor porcentaje de probabilidad de cumplimiento, ¿no? En la cual se enfocan a diferentes alcances, ¿no? A nivel diario, semanal, mensual, planificaciones que deben ser completadas bajo un análisis de riesgos, ¿no? De restricciones. Entonces, yo recomiendo utilizar las Planner System para la gestión de la producción, la gestión de la programación de las obras. Excelente, ingeniero. Justo estoy leyendo, nos llegan cada vez más preguntas. Bueno. Hay una pregunta de José Stigler. José Stigler pregunta, bueno, dice que todas las herramientas tienen algunas debilidades o aspectos que no se cubren. En este caso, ¿cuáles serían las de Lean? Eso es lo que pregunta José Stigler. Y asimismo, ¿qué relación guarda Lean con ISO y el BIM? ¿Podrías repetir? ¿Me perdí un Sí, poco? José Stigler indica que todas las herramientas tienen algunas debilidades o aspectos que no se cubren. Sí. En este caso, ¿cuál sería ese aspecto que no se cubre en el Lean? Y asimismo, ¿qué relación guarda Lean con el ISO y con el BIM? Bueno, en general, el pensamiento Lean no es que no cubra aspectos. Es probable que las herramientas que surgen del pensamiento Lean sí tengan énfasis en algunos aspectos, ¿no? Entonces, el pensar en que yo debo reducir las pérdidas en las diferentes etapas del proyecto es algo que aplica para todo, ¿no? Si tengo que reducir el tiempo que tengo un profesional abocado, por decir, a la parte de gestión de los requisitos al inicio del proyecto, pues con un pensamiento Lean lo tengo que lograr, ¿no? Entonces, como tal, el pensamiento Lean no creo que tenga debilidades que deba reforzarse. Más bien son las herramientas las que aplicadas en uno u otro caso, recuerden el ejemplo del clavo, ¿no? De repente yo estoy golpeando con un clavo, lo estoy golpeando con con un alicate. Entonces, no es la herramienta adecuada la que esté usando para eso, ¿no? Pero dentro de la filosofía Lean, sí se integran todas las necesidades, ¿no? Todas estas pautas, todos estos principios que se deben buscar en cualquiera de las herramientas que utilices, ¿no? Entonces, en general no encuentro
de por sí dentro del pensamiento Lean de eficiencias. Podría ser dentro de las metodologías si es que está aplicada a un aspecto específico que no es el adecuado. Y por eso es que, más bien, buscando ese complemento, precisamente, que podría tener ciertas debilidades en un proyecto macro, es que hemos desarrollado con Rommel esta integración a través de las diferentes herramientas donde encajan mejor, a nuestro entender, porque podría haber también mejores apreciaciones, donde a nuestro entender encajan las herramientas específicas para cada etapa del proyecto. Lo van a poder ver más adelante. Es un cuadro muy interesante. Excelente, excelente, ingeniero. Vamos a leer algunas preguntas que nos han dejado por aquí también. Una más para poder comenzar con la ponencia del ingeniero Chayna. Pues, hay un espectador anónimo que ha preguntado, ingeniero, ¿cómo podríamos interpretar el respeto por las personas para no caer en un cliché con respecto a la filosofía Lean que debemos tener en cuenta para llegar a lograr una adecuada implementación Lean? Uh-huh. Como lo mencionaba al inicio, pues el centro de esta filosofía son las personas. El talento de las personas es el que hace posible el cumplimiento de los objetivos de los proyectos, ¿no? Las diferentes metodologías que surgen a partir del Lean están centradas en las personas. Tenemos en el agilismo como centro la interacción de las personas eh, eh, como una de las partes más importantes, ¿no? Yo creo que el desarrollo de los profesionales que van a estar a cargo de los proyectos es indispensable trabajar sobre eso, mejorando sus cualidades, mejorando sus competencias, para poder obtener un cambio en la cultura y poder vencer esa resistencia al cambio que normalmente vamos a encontrar en la incorporación de cualquier, sea la metodología Lean, Ágil o cualquiera de ellas, vamos a encontrar, ¿no? Entonces, busquemos eso para poder tener mejores proyectos. Excelente, ingeniero. Con esto le agradezco muchísimo la ponencia. Probablemente vayan a haber más preguntas y podamos tratarla en la sección de conclusiones, en donde podemos conversar ya quizá entre el ingeniero Chayna y usted para poder resolver algunas dudas más que se puedan aplicar o aparecer en el camino, ¿no? Con mucho gusto. Saludo, Washington Farfán tenía una pregunta por ahí, ¿o se te quedó? Si Ah, no, avanzamos, si no, Kervin. perdón, sí, sí, se me cortó el audio. Eh, el señor Farfán preguntó acerca también de cómo se aplican estas metodologías dentro de un contexto estatal, ¿no? Al Ah, igual, ok, ok. sí. Ya la Entonces, habíamos respondido. Un ya, saludo para Washington Farfán. Gracias. yo voy a compartir pantalla en este momento, ingeniero. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Estoy atento. ¿Podría dejar de compartir? Sí, muchas gracias. Correcto, entonces le damos la bienvenida al ingeniero Rommel Chayna. Ingeniero Rommel Chayna, ¿podría acompañarnos, por favor, para continuar la ponencia? Claro, Kervin, gracias. Desde esta parte me toca a mí. ¿Me escuchan bien, Kervin? Sí, 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 te escuchamos bien. Listo. Voy a continuar. Listo. Bueno, continuando con la parte que desarrolló Ismael, hay que entender también que nosotros necesitamos integrar no solo los conceptos, sino que nosotros vamos a incluirnos en un momento donde vamos a tener que cumplir un rol de director, pero no es el director normal, el gestor de proyectos que estamos acostumbrados, es un director de proyectos con conocimiento Lean, un Lean Leader. Entonces vamos a tener en algún momento que integrar buenas prácticas en Lean, ya sea Scrum, ya sea Lean Construction, ya sea Kanban, Scrumban, etcétera. Vamos a tener que incluir un rol tanto como director de proyectos como con un Lean Leader. Sí, esa va a ser la nueva perspectiva profesional
que deberíamos de tener nosotros, porque todas las industrias, absolutamente todas las industrias están migrando a algo llamado ágil, y algo más grande que eso llamado ágil es lo Lean. Y eso es por el cual de conceptos que vamos a tener que desarrollar como futuros directores de proyectos y futuros Lean líderes, ¿sí? Ayúdame con la siguiente diapositiva, Karen. Vamos a comenzar a hacer una integración ahora de los conceptos. No sé si todos conocen la guía del PMBOK, Ismael la ha presentado hace unos minutos, y herramientas Lean que también mencionó Ismael, ¿no? Y qué interesante sería poder fusionar estas dos y ver qué cosas podríamos generar, ¿no? Kevin, la siguiente, por favor. Miren esta parte. Aquellos que conocen un poquito la guía del PMBOK saben que tenemos 5 grupos de procesos. Es como el ciclo de vida de un proyecto. Para un proyecto tenemos inicio, planificación, ejecución, control y monitoreo y cierre, ¿no? Son 5 partes. Para lo que es una integración, Lean y gestión de proyectos, prácticamente en el inicio y en el cierre solo deberíamos adoptar prácticas de gestión, como hacer un acto de concesión de proyecto, un registro de interesados, y para el cierre simplemente un cierre de proyecto. Pero en ese intermedio, donde estamos haciendo planificación, ejecución y control, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo vamos a integrar todas estas herramientas que tenemos, ¿sí? Esto es una propuesta que hemos desarrollado con Ismael y con Eric Prince, un colega nuestro también, con los cuales hemos visto qué similitudes tenemos en una práctica común de la gestión de proyectos de la guía del PMBOK, como muchos la conocen, y por otro lado, los directores o Lean líderes, ¿qué es lo que normalmente hacen, ¿no? Y fusionando ambos conceptos y viendo cuáles similitudes y cuáles deberían ser las herramientas que deberíamos usar, les presentamos esta integración, ¿sí? Por eso decíamos, aplicando Lean a la gestión de proyectos, apliquemos herramientas Lean a la correcta gestión de proyectos que tenemos en la guía del PMBOK. Como bien lo ven ahí, por ejemplo, ¿no? Esto es una integración bastante macro, alcance y tiempo, ¿sí? Normalmente en la gestión de proyectos tradicional que hacíamos con la guía del PMBOK, teníamos desarrollar la EDT, ¿no? En el alcance desarrollamos la EDT, y eso le servía para la parte del tiempo, del cronograma, para poder desarrollar el cronograma. Pero a eso nosotros necesitamos complementarlo e integrarlo un poquito más. ¿Y qué herramienta nos sirve? Que no está en la guía del PMBOK, pero que sí está en los conocimientos que se manejan o herramientas Lean. Por ejemplo, un tablero Last Planner o el sistema de Last Planner System nos ayudaría como una alternativa que nace de Lean Construction, pero también otras alternativas que no son de Lean Construction. Una alternativa ágil es Scrum. Ahí tenemos el Scrum, un tablero Scrum también nos podría servir. Y otras herramientas que se pueden tener dentro del Lean, como los reportes A3 o Jidoka como una herramienta de automatización o de mejorar el grupo de procesos que podamos generar la integración de las máquinas, de las computadoras, de sistemas de control automatizado, ¿no? Probablemente para muchos esté hablando chino con algunas palabras, ahí pueden tener la presentación, búsquenlas en YouTube, búsquenlas en Internet, van a poder tener videos gratuitos. Ahora, aprovechando todo el tema de la cuarentena, hay muchas empresas, muchas personas han sacado bastantes herramientas Lean que podríamos ir entendiendo e integrando en función del cuadro que les estamos mostrando. Otro ejemplo para la parte de control, ¿no? Para lo que es alcance y tiempo, aparte de usar las Planner System, podemos tener los indicadores, 2 indicadores muy importantes que tenemos en las Planner System, ¿no? Los de confiabilidad, el porcentaje de plan completado y el análisis de causas de incumplimiento, ¿sí? También podríamos controlar nuestros proyectos, ya sean de diseño o ya sea de construcción, con nuevamente los tableros Scrum, los tableros Scrum también les mencionan, ¿no? Pero hay toda esta parte de Lean, por ejemplo, que está en amarillo, hay algo que no tiene propiamente Lean, y es algo que tiene la guía del PMBOK o la gestión de proyectos que conocemos actualmente, que es la técnica del valor ganado, ¿no? La famosa curva S. Esas son deficiencias que tiene uno, pero que bien los puede complementar la otra forma de pensar. Tanto Lean y la gestión de proyectos son formas de trabajar un proyecto que han estado por muchos años separados, ya sea porque las personas lo han querido separar así, o porque nadie ha podido entender ambos puntos, pero ya estamos en una etapa o un momento de integración tal que ya muchos profesionales saben lo que son Lean, Lean Construction, Scrum, PMBOK, IMA y otras que ha mencionado, por ejemplo, Ismael, PMO, etcétera, pero todavía no lo estamos integrando, no le encontramos la conexión. Esta es una primera versión que les presentamos o les mostramos para que ustedes puedan ver. Sin embargo, es auditable, ¿no? Si ustedes dicen, señores, a mí me parece que acá podemos agregar algo perfecto. Es como la guía del PMBOK, se puede agregar, se puede interactuar y se puede mejorar. Esa es la idea. Si me puedes con la siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos también la otra parte, ¿no? Que tenemos dentro de la guía del PMBOK.
de la guía del PMOK es más extensión, construcción, que no tiene nuestra guía tradicional. Aquellos que trabajan con la guía del PMOK, con este estándar, o con esta guía de conceptos en gestión de proyectos, se darán cuenta que le faltan dos cositas en construcción, y que afortunadamente la guía del PMOK, extensión, construcción, que es una especial solo para nuestro sector, tiene, que son la seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y financiamiento. Puntos o áreas importantes que se tienen en gestión, pero que no habíamos visto en la guía del PMOK, ¿no? Eso nos parecía bien raro, y es que está en otro documento, y para hacer una correcta integración de gestión, tenemos que incluirla, agregarla, por eso está ahí la seguridad y salud ocupacional y el financiamiento, ¿sí? Aquí, sin lugar a dudas, les estamos mostrando una serie de datos, un mix de herramientas, para que ustedes puedan comenzar a investigar, comenzar a ver, revisar título por título, y puedan profundizar a mayoría, ¿no? La verdad, el tiempo nos puede dar para poder profundizar, que despierte algo de curiosidad en ustedes para que podamos investigar poco a poco más y hacer una integración correcta, como debería ser, como deberíamos estar haciendo nuestros proyectos, tanto en la etapa de diseño, en el ciclo de vida de un proyecto, en la etapa de diseño de planos, etcétera, y en la etapa ya productiva, en la obra, en la construcción, ¿sí? A eso deberíamos apuntar como gestores de proyectos Lean y gestores de proyectos con guía del PMOK o con otro estándar o sistema de gestión. En la siguiente diapositiva vamos a ver algunos ejemplos de cómo funcionaría todo esto, ¿sí? Para aquellos que no se conocen la guía del PMOK, realmente hay una serie de pasos para entenderla, y es que esta integración va a ser parecida, ¿sí? Vamos a tener entradas, como esa carterita, ¿no? Como ese recibo de las cartas. Va a haber documentación que necesitemos, y nuestro equipo de proyecto lo va a trabajar. Ahí ven a dos personas muy famosas y muy conocidas que interpretaban esa información bien o mal. A veces lo interpretaban mal y por consiguiente la respuesta salía mala. Si el equipo lo interpreta bien, va a salir una buena respuesta, y de eso tratan, ¿no? Hazle un clic, por favor. Vamos a ver toda esta integración en esta parte, ¿sí? Vamos a tener entradas, documentación, un equipo de proyecto trabajando con esta para que finalmente podamos desarrollar un documento y emitir algo llamado una salida en la guía del PMOK, es decir, una documentación que nos va a servir para pasar a una siguiente etapa, para pasar a un siguiente proceso, ¿sí? Esa es la explicación de cómo funciona la gestión de proyectos del PMOK. Ahora, a eso le vamos a integrar herramientas Lean para que pueda funcionar. En la siguiente lámina también vamos a tener cómo normalmente trabaja la guía del PMOK. Ahí ven las entradas, herramientas técnicas y salidas. ¿Dónde comenzamos? Por las entradas, ¿no? Un clic por ahí. En las entradas comenzamos a trabajar con documentación. Hasta ahí nuestra gestión de proyectos no ha cambiado de la guía del PMOK. ¿Dónde entran los conceptos de Lean? ¿Dónde entra la parte de Lean? Un clic más en herramientas y técnicas. En herramientas y técnicas le hemos puesto ahí un color verde para que ustedes puedan ver que ahí podemos ingresar las Planner System, Kanban, Jidoka, A3, Scrumban, Andon, Pokayok. Hay un montón de herramientas Lean. Entonces ahí es donde les van a integrar. Entonces vamos a tener, aparte de las herramientas tradicionales que teníamos en gestión de proyectos, herramientas complementarias que nos van a poder ayudar a hacer una gestión rápida, una gestión ágil, una gestión con principios y herramientas Lean. Finalmente vamos a tener algo llamado salida, ¿no? Y si le das un clic más, vamos a tener un documento ya trabajado que no solo va a tener herramientas de gestión, sino que va a tener herramientas de gestión ágil, ¿sí? Algunos ejemplos vamos a ver a continuación. Sí, a ver si le haces un clic más ayer. Por ejemplo, ¿no? Aquellos que conocen la gestión interesados en gestión de proyectos, un clic más por favor, esa es la tabla tradicional que tenemos en gestión de proyectos, ¿sí? 4 procesos, gestión de los interesados, ¿no? 4 procesos dentro de esta área de conocimiento. Lo que proponemos, por ejemplo, en esta integración es lo siguiente: en los proyectos, en obras o en la etapa de planeamiento, cuando alguien hace una sesión pool, que es algo normal de Lean Construction, y elabora, no sé si han visto esos post-it en tableros, y sabes qué es lo que tienes que hacer día con día, y asignas a una persona para que asuma una responsabilidad. En Lean, por ejemplo, a esa persona no se le hace un análisis, ¿sí? Se le designa al maestro, al capataz, o al que hace instalaciones sanitarias, o al que hace instalaciones eléctricas, se le designa una responsabilidad, pero no se mide a esa persona si esta persona tiene un poder bajo o alto para realizar la actividad, o si tiene un interés bajo o alto, y esas cosas son interesantes o importantes en la gestión de proyectos. El análisis de interés, el análisis de poder e interés, y así como hay una estrategia así en la guía del PMOK, hay otras estrategias que se pueden usar para complementar adecuadamente lo que nosotros hacemos normalmente en Lean, o inverso, ¿no? Para complementar lo que nosotros hacemos en la guía del PMOK desde el punto de vista de Lean Construction. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar otro ejemplo también de otra
propuesta que podríamos manejar. En la gestión de riesgos, ¿qué es lo que normalmente hacemos en la gestión de riesgos? Tenemos 7 procesos en la guía del PMBOK. Ninguno de ellos usa Lean, ¿no? Pero a continuación vamos a ver cómo podríamos mejorar Lean Construction o la gestión de proyectos con una buena herramienta que tenemos en guía del PMBOK. Nosotros normalmente, al hacer las Planner System, para aquellos que conocen, hacemos un análisis de probables restricciones, probables cosas que harían que no podamos lograr alguna actividad, ya sea pedir una licencia para una obra, un proyecto, o que tengamos que necesitar hacer un plano o un diseño y necesitemos previamente la validación de los especialistas, ¿no? Nosotros usualmente lo colocamos en una lista y decimos, esto es una restricción, pero no hacemos un análisis del impacto que causaría la restricción si es que no se hace. ¿Dónde tenemos una herramienta que nos hace análisis de impacto en la gestión de proyectos? En la guía del PMBOK. Es la matriz de probabilidad-impacto. Eso nos dice, si algo de las restricciones pasa, se transforma en una amenaza. ¿De qué nivel? O si alguna restricción ocurre a favor, porque puede ser una oportunidad, ¿en qué nivel, no? Entonces, son herramientas que se pueden complementar y que pueden mejorar el nivel de gestión que podamos tener, ya sea si estamos manejando un proyecto con Lean o manejando un proyecto con gestión pura en guía del PMBOK, ¿no? Porque hay muchos profesionales que hacen o uno u otro pensando que no se puede hacer. Ahora, importante resaltar, en la siguiente presentación vamos a ver que hay un área muy importante que es la integración. El anterior, por favor. En la integración nosotros vamos a tener puntos muy importantes, como el que mencionaron hace un momento en una diapositiva, ¿no? IPD, este entorno de contratos colaborativos o del entorno de cómo podemos gestionar un proyecto bajo ciertos principios, ¿no? En la anterior diapositiva, por favor. IPD es una estructura conceptual que viene, que viene en la guía del PMBOK y que viene derivada de lo que son los conceptos Lean, que nos puede servir. En la anterior, por favor, Edu. Y otro concepto que podemos tener de integración, BIM, ¿no? BIM es otra herramienta que podríamos tener como herramienta integradora. Una anterior, por favor. Como una herramienta que ya está ahorita en nuestro entorno, ya el proyecto lo ha desarrollado, ya se ve, ¿no? Ya se tiene en la mayoría de proyectos. BIM como una herramienta, IPD, lecciones aprendidas. Ahí si ven la presentación, es la de integración. Ahí podemos tener, por ejemplo, otra herramienta Lean, Plus y Delta, etcétera, ¿no? Son herramientas de integración que vamos a poder desarrollar, ¿sí? Sin embargo, a todo este concepto, toda esta integración que vamos a tener, va a haber algo llamado la curva del cambio. ¿Por qué les menciono la curva del cambio? Porque así como Lean en un momento era una filosofía, herramienta, metodología, nadie sabía qué era, pero que era muy desconocida y que todos le tenían miedo y en las obras o proyectos no se usaba, porque decían, no sirve, no tengo ganas de usarla, yo estoy acostumbrado a mi gestión de proyectos tradicional. Eso también va a pasar cuando hagamos una implementación Lean y gestión de proyectos. Así que vamos a tener personas que se van a negar a hacer una implementación de una herramienta con mucha resistencia. Sin embargo, vamos a seguir emprendiendo, vamos a seguir implementando esto, y vamos a tener personas que van a explorar y van a decir, ¿qué están haciendo este par de locos integrando Lean y guía de PMBOK que si son peleados, que no funcionan juntos, ¿no? Entonces, va a haber personas curiosas que se van a acoplar un poquito a nuestra implementación, y poco a poco estos curiosos se van a ir sumando más, y se van a dar cuenta que la herramienta combinada también funciona y sirve. Por lo tanto, vamos a llegar a una etapa de aceptación. Así que es momento, ya hay muchas comunidades de profesionales que están fusionando ya estas herramientas, sistemas, conceptos, gestión, como puedan llamarle, ya sea de gestión y Lean, para que finalmente podamos tener una herramienta potenciada que pueda servirnos para hacer una correcta gestión y hacerla rápidamente, que ese es uno de los problemas o desventajas que normalmente tiene la guía del PMBOK. 49 procesos muy duros, muy densos, que si bien no tenemos que hacerlos todos, pero que muchas personas dicen, tanto tengo que hacer, no hay una forma más eficiente, mezclémoslas con Lean, veamos con eficiencia, con un pensamiento hacia la efectividad, eficiencia, colaboración, y que genere valor al cliente finalmente, veamos qué podemos hacer, ¿sí? Eso es lo que va a pasar a futuro, está pasando en el presente, y que va a ser la tendencia en algunos años, ¿sí? Ya personalmente puedo decir que lo estamos viendo con muchos alumnos haciendo asesorías de tesis, con algunos profesionales que quieren hacer integraciones de Scrum a los proyectos de construcción, tableros Kanban, ya está pasando. Desde mi punto de vista, yo tengo muchos colegas y tesistas también que lo están haciendo. Y vamos a ver qué resultados vamos a tener a futuro. Sí, la siguiente presentación, por favor.
finalmente, con esta curva del cambio vamos a tener todo lo que va a ser esta super ola a la cual tenemos que subirnos todos. Para que no piensen que se nos ha ocurrido a mí y a Ismael hacer una integración y que nadie nos avala, etcétera. Aquellos que han leído la guía del PMOK, la extensión construcción, que ahorita solo está en disponibilidad en inglés, se menciona, ¿sí? El PMI y ahí está Lean, de ahí nace después Lean Construction, Kanban, Scrum, Scrumban, Crystal y otros que han visto en la primera lámina, ¿no? Entonces, no somos dos personas que estamos proponiendo algo que no tiene un sustento, un aval. La guía del PMOK también lo proponía, solo en su extensión de la construcción, pero no lo ha desarrollado, ¿sí? Esa es la desventaja que tenía. Yo espero que en algunos años podamos tener una guía o documentación más elaborada y que por ahí puedan incluir nuestro tablero, el tablero que hemos propuesto para hacer esta integración. Es muy interesante hacia dónde podemos llegar con una. Como bien también lo mencionó Eduardo la semana pasada en su presentación, que la sexta edición está cambiando a una edición séptima mucho más ágil. Esa está enfocada mucho en tecnología de información. Sin embargo, con esta herramienta que estamos presentando, que es gestión más Lean, esta sí está enfocada en la construcción y es hacia donde... Romel, ¿qué tal? Me parece que tu audio se cortó en los últimos segundos. ¿Podrías repetir el último, por favor? Perdón, sí, se me cayó en todo caso. Les comentaba finalmente para cerrar la presentación que el PMOK Extensión Construcción avala esta integración. Es un documento que nosotros no hemos desarrollado, ni Ismael ni mi persona, pero que ya vienen del PMI, ¿no? Una entidad, una eminencia en gestión de proyectos que es avalada y reconocida a nivel mundial y que tiene una extensión enfocada en la construcción. Como lo ven ahí, ellos mencionan que el Lean Manufacturing, es decir, el Lean original, ya incluye o ya debería de estar recomendado como una práctica para la gestión de proyectos de construcción, ¿ok? Entonces, una fusión es ideal entre estos dos. Lastimosamente el PMI nos ha hecho un planteamiento, una propuesta, espero que pueda apoyar a muchos a desarrollar, investigar más a futuro, ya que la séptima edición es más enfocada en IT, en tecnología de información, no tanto en construcción, así que esperamos que pueda servirles esto para alinear un poquito conceptos y aquellos que conocían algo de Lean o conocían algo de PMOK, puedan saber más o menos hacia dónde deberían de enfocar ambos esfuerzos para tener un proyecto ágil, un proyecto Lean, un proyecto con procesos eficientes, ¿sí? Eso sería todo por mi parte, Kervin. Si pasas a la última presentación, donde estamos ambos, y si nos puedes, o me puedes pasar las preguntas que tenemos del auditorio. Sí, correcto. Vamos a ir conversando con el ingeniero Romel Chaña acerca más que nada de las herramientas, ya más por el lado técnico para poder implementar sistemas Lean dentro de nuestros proyectos. A ver, buenas noches. ¿Nos puede mencionar proyectos en los que participó que hayan sido exitosos para aplicar la metodología Lean Construction? Dice Liliana Costa. Solo en Lean Construction, por ejemplo, en nivel de proyectos, obras, en la empresa donde hacía el cargo de control y planeamiento, porque esto en mi CV también algo de control y planeamiento, habíamos implementado Last Planner System, ¿sí? No sé si puedo decir el nombre de la empresa, pero era una empresa de proyectos inmobiliarios, proyectos de edificaciones, y la herramienta Lean, o sea, el enfoque Lean estaba claro, pero no es que usábamos todas las herramientas. Una de las herramientas más populares y más comunes con las que se manejan la mayoría de obras grandes, proyectos de edificaciones de 15, 20 pisos, 8 sótanos, un par de herramientas más, una que es la carta balance y las curvas de rendimiento, ¿sí? Esas son 3 herramientas que se manejan en esos niveles de proyecto. Tengo una tesista también que para un proyecto pequeño, 7 pisos y 2 sótanos, Last Planner System era una herramienta muy pesada. Aquellos que conocen Last Planner System es bastante grande, son reuniones, sesiones de planeamiento, es muy complicada para proyectos donde solo tienes un residente y un asistente, ¿no? Y por ahí un maestro de obra y 2 capataces. Ahí, por ejemplo, una herramienta que complementa mejor es Kanban, ¿sí? Lo aplicó, le había mucha eficiencia, se lo aplicó en un proyecto en Arequipa, en la ciudad de Arequipa, con los cuales ha habido más acercamiento con herramientas. Igual, algunos colegas en otros proyectos aplican herramientas como cartas balance, etcétera. Lean no es una metodología, por si acaso, donde yo les voy a dar una serie de pasos y recetas para que sepan. Lean es una forma de pensar eficientemente hacia hacer cosas rápidas y que en el camino tienes 50, 70 herramientas que puedes ir usando. Entonces, en cada obra hay un ingeniero, arquitecto, algún director de proyectos que dice, quiero hacer mis procesos más rápidos, ¿qué herramienta me sirve? Voy a probar las Planner System, voy a probar Kanban, voy a probar el nivel general de actividad, carta balance, value stream mapping, Pocahontas,
y hay varias, ¿no? Lo importante es conocer este bagaje de herramientas que tenemos, el problema que tenemos en la obra, cuál de estas es más conveniente. Pero sí se aplican. Hay varios proyectos que tienen diversas aplicaciones de herramientas Lean, por si acaso. Y Romel, ¿me podrías comentar, dentro de tu experiencia y tu trabajo en proyectos, cuál ha sido el mayor problema que solamente pudiste haber resuelto utilizando estas herramientas? ¿Qué herramienta utilizaste? ¿Y cuál fue el resultado? Si lograste estos resultados esperados en el plazo indicado, en el plazo esperado. ¿Me podrías comentar más que un caso de éxito, pero sí puntual, en base a tu experiencia? Sí, puedo comentar dos casos. Un caso de fracaso también para aquellos que lo necesitan, porque me ha pasado al implementar las Planner System en una obra que ya solo le quedaba 2 meses de operación. Personalmente, aplicar esta herramienta llamada las Planner System es una herramienta que requiere meses, que lo ideal es aplicarla casi desde el inicio de la obra. Para proyectos, estoy hablando de 8 a 18 meses más o menos, ¿sí? Y tratamos de aplicar un proyecto que ya estaba casi terminando a los 2 meses para mejorar el planeamiento, porque ya estábamos con atrasos y dijimos, las Planner System va a ser súper bueno porque nos controla, pero hasta que el equipo entendía de qué funcionaba, los maestros, los capataces se integraban en las reuniones, pasó un mes y ya faltaba un mes para entregar la obra y todos se dedicaron, no, dejémoslo porque la verdad estamos más tiempo en las reuniones que en levantar las observaciones de la supervisión, que en estar resolviendo todo esto, ¿no? Por ejemplo, ahí yo personalmente no recomiendo las Planner System faltándote 2 meses de obra. Usa una herramienta mucho más simple como Kanban, por ejemplo. En otro proyecto donde tengo un tesista que estaba haciendo su proyecto, nosotros estamos aplicando ahora las Planner System porque él no tenía una herramienta de control. Estamos aplicando, perdón, Kanban. Es una herramienta bien básica, ¿sí? Solo te pone actividades pendientes en proceso y terminadas, ¿sí? Pero te hace un seguimiento y control. Entonces, lo que comenzamos a hacer es ordenar a todos los subcontratistas y comenzamos a colocar qué actividades tenían pendientes y comenzar a presionarlos día tras día, porque ahí dentro de la herramienta se menciona llamarlos 15 minutos todas las mañanas y ver si durante el día se han comprometido en hacer las actividades que tenían que hacer. Obviamente no todos lo hacen, se comprometen muchos, es la realidad, pero no todos cumplen, pero ya hay un seguimiento diario. A que este seguimiento se haga semanal, quincenal, ya estás atrasado en la obra. Si todos los días estás que molestas, poco a poco se alinean y las actividades que tenían pendientes día a día se han ido solucionando y hemos tenido un mejor desempeño, por ejemplo, en esa parte de proyectos, ¿sí? Ese es mi caso, o uno de los casos de fracaso, por ejemplo, ahí, al implementar las Planner System 2 meses antes de una obra, que no funcionó por una obra grande, un edificio, ese era creo que de 12 o 15 pisos, no recuerdo bien, pero teníamos 5 sótanos. Y el otro que es un edificio de 6 pisos y 2 sótanos creo que era. No recuerdo bien la cantidad de sótanos que tenía otro, pero aplicábamos Kanban, ¿sí? Con un solo, y es más, lo teníamos al jefe de control y planeamiento de esa obra haciendo solo Kanban y llamando para generar control, y los resultados son pues que vas alineándote todas las actividades. Teníamos la primera semana 20 actividades, comenzamos a ver de las 20, ¿cuántas hicieron? 15, muy bien, estamos al 75%, y la idea era llegar al 100%, ¿no? De que todas las actividades que se habían planificado en la semana se cumplan, ¿sí? Ese es, por ejemplo, uno de los enfoques hacia los cuales, como éxito y fracaso, hemos llegado, ¿no? Implementado en herramientas. No toda la implementación siempre va a terminar en un éxito, ¿no? Eso es la verdad. Excelente, Romel. Raúl Alberto Acostupa pregunta, bueno, buenas noches. Siendo que el enfoque ágil en la gestión de proyectos y la filosofía Lean tiene principios comunes, ¿qué recomienda para incorporarlos dentro del enfoque predictivo tradicional en construcción? Es que el enfoque predictivo no puede ser ágil, ¿sí? O sea, hay 3 enfoques, por si acaso. El predictivo, el adaptativo, que tiene dentro 2, incremental, el adaptativo que tiene el incremental, el ágil y, uy, se me acaba de ir uno. Bueno, pero del adaptativo se tiene el ágil, ¿ok? Y el último enfoque, que es el híbrido, el que fusiona predictivo y ágil, ¿sí? Son 3 enfoques en los ciclos de los proyectos. No puedes hacer ágil en un predictivo porque no funciona, es otro ciclo. Lo que tenemos que reconocer, porque estás mezclando conceptos, perdón, es entender cuál es el ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo, para la etapa de diseño es un ciclo, por si acaso, donde hay mucha iteración de documentación y donde cometer o hacer un cambio no te cuesta tanto, ¿no? Como en una obra, que amas la ubicación de una columna que ya se vació, es complicadísimo. Ese es un enfoque predictivo. El enfoque predictivo está muy relacionado a proyectos de construcción y proyectos industriales, pero el adaptativo o el ágil que ahora se menciona, ¿ok? El ágil es el más famoso de los adaptativos, por si acaso, ¿ok?
El ágil trabaja con entornos donde hay mucha interacción, mucha dinámica. Ahí que tenemos tecnología, información, software, aplicativos, planos, diseños, modelamiento en BIM y algo que hemos desarrollado hace poco, la gestión de la obra. Todos los documentos como dossier de calidad, planos as-built, documentación que presentamos siempre al final del proyecto y que al final no sabemos, 2 meses después estamos haciendo el as-built, cómo lo habremos diseñado. ¿Kevin? Se cortó por unos segundos tu cámara y tu audio, te congelaste. ¿Podrías repetir lo último, por favor? Sí, sí, perdón, creo que ando un poquito mal por acá. Les decía, 3 conceptos primero para responder. Los enfoques que existen son predictivo, ágil y híbrido. Predictivo no puede mezclarse con ágil, por si acaso, ¿ok? Listo, hasta ahí. Predictivo, ¿qué tenemos? Obras de construcción, procesos constructivos. Industrias, fabricación de cosas. Listo. En ágil, ¿qué tenemos? En ágil tenemos diseño en softwares, diseño de videojuegos. Podemos tener modelamiento BIM, modelamiento o diseño de planos, porque es un ciclo ágil. También en las obras tenemos gestión de los proyectos, la propia gestión, documentación como dossier de calidad, planos as-built, etcétera. Otra documentación. Eso también puede tener un enfoque ágil. Yo les recomiendo a los que quieran saber si su proyecto es predictivo, ágil o híbrido, busquen el modelo de idoneidad de enfoque que está en la guía ágil del PMI. Hay un gráfico con 9 preguntas que les va a decir si su proyecto es ágil, híbrido o predictivo. Y en base a eso, usen la herramienta que más le convenga, ¿sí? PMI es bastante predictivo, Lean es bastante ágil, así que va a depender de ustedes a qué enfoque quieren o con qué herramienta quieren trabajar el enfoque que tenga su proyecto. Correcto. Romel, ha quedado clarísima la respuesta de esta pregunta. Me ha dejado en realidad bastante claro cómo lograrlo también. Yuri Sánchez pregunta, Ingeniero Romel, desde la mirada de supervisión de obras en proyectos de edificación, ¿cómo alinearnos a la filosofía Lean? ¿Qué herramientas, qué herramientas complementan mejor para la supervisión? ¿Usted conoce algunas, ingeniero? Ya, les voy a comentar. Es una muy buena pregunta del rol de la supervisión, ¿sí? Y es más, en el Last Planner System, la supervisión debería estar incluida como un ente, porque es una restricción la supervisión, o sea, no de mala onda, ¿no? Sino porque si no hay un levantamiento de la zona, del alcance que tengamos en algún proyecto, no se puede vaciar o no se puede hacer algo, y eso es labor de la supervisión. La supervisión está en un rol de restricción, y la verdad debería incluirse al supervisor en las reuniones de planeamiento, en el Last Planner System. Lastimosamente muchas constructoras no lo hacen porque piensan que el supervisor va a terminar en un rol de que va a ver lo que estoy atrasado, va a estar quejándose de lo que estoy avanzando, haciendo, no va a estar consciente, mejor no lo incluyamos y lo sacan, ¿no? Y es que eso pasa cuando el supervisor no es alguien que empuja al proyecto, no lo ve como un proyecto hacia el cliente, ¿no? Debe haber un alineamiento en los proyectos, tanto el constructor como el supervisor, ir de la mano y decir, oye, saquemos el proyecto adelante. Si bien tienes que levantar las observaciones, tienes que hacer calidad, entregarme checklist, etcétera, hazlo, pero hagámoslo en conjunto para sacar el proyecto adelante. No incluyen al supervisor en lo que es las Planner System. Esa es una herramienta donde el supervisor debería estar siempre integrado, porque es un agente de restricción, ¿ok? Ese, por ejemplo, es un casual en todos los proyectos. Como herramientas tú, como supervisor, que podrías hacer, como no te encargas mucho de la producción, probablemente simplemente ver un Kanban para ver qué cosas tiene que entregarte la constructora y hacerle un seguimiento, ¿no? Me entregaba el checklist de ayer, no me entregó el plano as-built de tal lugar, me entregó la carta de garantía, me entregó lo que estás pidiendo, en qué se está retrasando y comenzar a presionar en función de eso, ¿no? Ahí deberían ser una herramienta más para la supervisión. Excelente, Romel. Una pregunta de Mariela Narváez es, el Lean es una filosofía en la cual se busca la eliminación de aquello que no me genera valor, pero la obra lo hacen también, bueno, indica ella, obreros. ¿Cómo ayuda esta filosofía y sus herramientas a hacer entrar en confianza al obrero, a preguntar, a sentirse cómodos y asumir riesgos sin miedo por haberse equivocado? O sea, me parece que la pregunta más está orientada a cómo integramos esta filosofía Lean a todos los trabajadores, ¿no? No solamente al staff de la obra, sino también a los trabajadores, a los operarios. ¿Cómo transmitimos eso? ¿Tú lo has... Eso, sí, la respuesta es fácil eso.
Eso no se transmite con un tablero, con un post-it, eso se transmite con empatía, con aprehensión, con saber escuchar al obrero, con saber escuchar al resto del equipo de proyectos y preguntarle al obrero, oye, ¿y tú cómo lo harías? No sé, la mayoría de que estamos en obra le preguntamos al maestro, ¿no? Porque probablemente no tengamos mucha experiencia. Decimos, oye, tengo un problema, maestro, ¿tú cómo lo harías? Y lo escuchas. Y cuando lo escuchas, ¿qué le dices? Muy buena idea, lo felicitas, o le dices, no, no, no me gusta, no lo hacemos. Eso, ¿no? Si la idea no es buena de la persona, no menospreciar la idea, simplemente, ok, muy bien, es una idea más, hay que ver qué más hacemos, ¿no? Entonces, mostrar apertura, por ejemplo, uno de los principios que se tienen, o de los 3 pilares que se tienen en Scrum, es la transparencia, la supervisión, que nosotros podamos ser abiertos con nuestras ideas y que no haya un ingeniero o un arquitecto que nos esté gritando y diga, no, no se hace así, no, ¿por qué queremos hacer esto? No, estás hablando tonterías o locuras, ¿no? A veces, y eso como que al personal obrero, incluso a los arquitectos, ingenieros juniors que están en las obras, les quita el ánimo de poder compartir y aportar, ¿no? Hay un pensamiento muy importante dentro del Lean que es el respeto por las personas. Y el respeto por las personas se basa en confianza, empatía, poder escuchar, ser aprensivos, ser abiertos, tener muy buenas habilidades blandas, y eso es lo que carecen muchos directores de proyectos. Yo personalmente recomiendo, mejoremos nuestras habilidades blandas, seamos abiertos hasta tener la puerta abierta de la dirección de la obra hasta con el peón, y el peón nos puede traer, incluso el que barre o limpia la obra, nos puede tener una buena idea de Lean, porque él es el que está viendo los procesos, él puede tener una aprehensión de cómo mejorar, ¿sí? Ese sería el mejor enfoque que podemos tener para acercar al peón, al obrero, al que limpia, hacia nosotros y que nos den herramientas o soluciones que ellos mismos están viendo en campo. Así deberíamos de trabajar. Claro, ¿no? Me parece que dentro de la filosofía Lean y en especial la filosofía Toyota hay una horizontalidad muy clara y muy marcada en la manera de producir, ¿no? En la que ellos daban el poder a cualquier trabajador de parar la fábrica cuando encontraban un error. Es verdad. Entonces más o menos de eso estamos hablando también. De cómo implementar horizontalidad en nuestro espacio de trabajo. Romel, ¿te encuentras ahí? Te vamos a hacer una pregunta más. Bueno, parece que el ingeniero Romel tiene problemas de conexión, pero en este momento se va a incorporar. Vamos a empezar esta etapa en realidad de conversatorio para poder hacer una especie de conversación entre el ingeniero Ismael Ormeño y el ingeniero Romel, que ya está ingresando nuevamente. Hola Romel, ¿cómo estás? Te estábamos esperando. Sí, perdón, se me acabaron los datos y tuve que conectarme al señor. Claro, sí, no te preocupes. Justo hay una pregunta, bueno, de Carmen Vallejos. Esta pregunta la pueden contestar ambos. Dice, Pronatel comprende una etapa de búsqueda y saneamiento de terrenos. Dice, se supervisa a los gestores de búsqueda a fin de que en el menor tiempo logren los objetivos. Me parece que, ¿qué herramientas recomendarían? Muchas gracias. Me parece que están pidiendo recomendación de herramientas para poder, a ver, a fin de que se... Me parece que es gestión de objetivos, ¿no? Están pidiendo sugerencias para poder resolver este tema, ¿no? Búsqueda de saneamiento de terrenos. ¿Qué herramientas utilizarían ustedes para poder lograr objetivos más rápido en este tipo de proceso? Creo que por allí va la pregunta. De buscar, bueno, primero hay que ver, medir, ¿no? ¿Cómo están? Indicadores. En el mes, cuántos se encuentran y en función de eso ver cómo mejoramos. Puede haber 2 problemas, ¿no? Uno, las personas o los procesos. ¿Qué procesos internos hay? Tal vez hay mucha burocracia. Un value stream mapping te ayuda a entender desde el inicio cuáles son los procesos que está generando para lograr la búsqueda y ver cuáles nos están demorando y que no sirven, ¿no? Que no aportan, no sé, llamar, informar a alguien, hacer una carta, un documento que realmente no aporta nada, es un documento que está ahí, entonces limpiar eso. Probablemente primero ver un tema de, gracias Kevin, Value Stream Mapping, para ver cómo está tu proceso, y en base a ese tablero, es un tablerito, ¿sí? Donde tienes los procesos graficados, y tú te das cuenta ahí, porque normalmente si tú lo piensas no vas a poder entenderlo. Si tienes graficado, vas a tener ya la mitad del problema. Es importante, Kelvin, si me permites, Sí, claro. la gestión visual, ¿no? Actualmente la gestión de los proyectos, o anteriormente, la gestión visual de los proyectos se manejaba, tú entrabas, se manejaban los planos físicos, ¿no? En general, la documentación física, los controles, los indicadores físicos,
todo estaba, teníamos las oficinas empapeladas de estos indicadores, curvas y cómo se iba gestionando los proyectos en general, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, cuando entra ya el tema de la digitalización, pues parece que todo eso se borra, desaparece y comienza a incorporarse en las computadoras, en las laptops, ¿no? Pero luego se vuelve a reconocer la importancia de poder tener esta gestión visual directamente, ¿no? Entonces es allí donde lo que menciona ahora Rommel es importante, ¿no? La gestión visual, estos difusores de información que permitan visualizar ya sea este proceso de búsqueda de saneamiento de terrenos o de búsqueda y saneamiento de terrenos, ya sea este proceso o cualquier otro, ¿no? Importante la gestión visual para poder apoyarnos en ella y encontrar mejoras en el proceso, ¿no? Excelente acotación también, ingeniero. Una pregunta, Romel, que me parece que ya tiene que ver más con obra. Hoy en día, esta etapa COVID en el rubro de obras de construcción, ¿qué mejoras ha encontrado o ha logrado mapear implementando este sistema o esta filosofía Lean? Netamente en proceso productivo de COVID es difícil. O sea, más que nada fue un tema gestor, porque para hacer accesos a la obra se necesitaba sacar prueba, los resultados, si te salía IgG, IgM, y era muy confuso, ¿no? No sé si hasta ahora alguien tiene confusión de si ya salió otra vez IgM, es el indicador, puede ingresar o no puede ingresar. Por ejemplo, en mi proyecto cada 15 días le están tomando pruebas al personal y no sabe si puede ingresar o no puede ingresar. Entonces, para tal complejidad se usó una herramienta visual, como menciona Ismael, similar a Value Stream Mapping, pero es como mapear los casos, ¿no? Posibles escenarios. Entonces, una vez que ya mapeamos los posibles escenarios, si sale IgM, IgG, a los 15 días, si el valor incluso del IgM y del IgG se mide, es bien estricto, por lo menos en el proyecto en el que estoy, los médicos y todo, por tema de protección para todo el equipo de proyecto, de la obra, lo hemos mapeado y en función de eso hemos comenzado a ver muy bien, la persona sale IgG, IgM, cuál es el siguiente paso, como un flujograma, ¿no? 10 días, 14 días de cuarentena, luego viene la evaluación médica, una prueba molecular para que pueda ingresar, y así lo hemos comenzado a desarrollar, y como un value stream mapping, un mapa de procesos, hemos podido ver escenarios para que no se queden atrasados, para que las personas que tenían IgM y IgG no se queden fuera positivos, ¿no? No se queden fuera de la obra esperando, porque al inicio eso nos comenzó a costar, porque no sabíamos claramente qué hacer, ¿no? Nosotros no somos médicos, pero finalmente con las experiencias y los casos hemos podido desarrollar un mapa, un plano, y con eso hemos hecho eficiente el tema de los ingresos. Por ejemplo, a nivel de procesos productivos, no hemos hecho, por ejemplo, carta balance, carta balance más que nada, que es una herramienta que te puede determinar procesos que estás perdiendo, por ejemplo, el distanciamiento de 1,50 m, en ese distanciamiento estoy perdiendo tiempo. Son herramientas que te podrían ayudar para determinar eficiencia. Personalmente no las he aplicado, pero por ahí podrían determinar. Ahora, una cosa que realmente está pasando en las obras es protección, que todos estén con careta, mascarilla, los que tengan que usar guantes usarán guantes, y todo el tema de desinfección, ir a lavarse las manos y todo eso. Por ejemplo, a esos niveles es mi Pero experiencia. dentro, cuando tú hiciste un value stream mapping del proceso actual, o sea, la fotografía actual, cuando recién se implementó toda esta situación en la que vivimos, ¿qué pérdidas identificaste o qué procesos identificaste dentro de la nueva normalidad que ya no le generaban valor en realidad al proceso productivo? ¿Has identificado a uno? Sí, Romel. Claro, no, a mí, por ejemplo, en esa parte pre al ingreso de la obra es donde me ha generado problemas. O sea, me ha generado tiempo muerto o pérdida de personas que estaban esperando un día poder ingresar, pero como el resultado no era tan claro para nosotros, los constructores, y el médico decía que no puede ingresar, lo teníamos afuera pagándole un día y tenía que ir a su casa, sacarse otra prueba que era más adecuada, o mandarlo a cuarentena y registrarlo y reportarlo, ¿no? Como cuarentena para su pago. Entonces, yo, por lo menos en esa parte, al inicio tuve muchos adicionales de parte de la constructora, porque tenían personal que estaba afuera y no era claro todavía el escenario, porque son muchos escenarios los que se pueden tener en COVID bajo exámenes de 15 días y médicos con distintas opiniones. Entonces, por lo menos mapear toda esa zona ya nos tenía claro si teníamos a la persona afuera o era necesario mandarlo a otro proyecto o contratar a una nueva persona. A mí me generó más pérdidas, no encontré una opción de mejora. El problema que ya lo mejoré, no fue sobre el mismo proceso constructivo o proceso productivo. Por ejemplo, ¿no? Esa es mi experiencia ahorita con el COVID, porque a mí me la agarró como jefe de proyectos inmobiliario y no como en ese escenario.
Correcto, Romel. Se cortó un segundo al final, pero entendimos que Perdón. a ti también te has tenido una pérdida con esto, ¿no? Pero por tu área, o sea, por parte del Sí, Estado. a mí me... es que en este lado yo soy rol de jefe de proyectos inmobiliario, por ejemplo, en este caso. A mí me generó pérdidas porque la constructora me pasaba todos esos adicionales. A mí no era claro todo. Ambos médicos eran, tenían distintos conceptos y bueno, Y en este tuvimos que momento ordenar a los el médicos con un proceso ya flujo está de más efectivo. controlado, ya se identificaron, me parece que ya estas pérdidas ahora ya se está más controlado, ya existen plazos que puedes medir, Sí, sí, entonces me parece que ya está estandarizado, ¿no? sí, sí, por lo menos a nivel del criterio del proyecto en el que manejo, sí, pues ya está interesado. Y cada proyecto es distinto, ¿no? En el mío tomamos 15 pruebas cada 15 días. ¿No? Yo no sé si todos están así, pero muchos colegas no, tienen el problema más que nada en obra. Por ejemplo, en obra, de datos de otros colegas han perdido eficiencia entre un 20 a un 30%, ¿no? Del proceso normal que tenían, y esos son adicionales que han pedido a los clientes como un reconocimiento por pérdida de rendimiento. Ahora, para aquellos que tienen ese proceso hay un método llamado la milla medida, por si acaso. Investiguen milla medida, les va a ayudar a reclamar eficientemente una pérdida por rendimiento de la constructora hacia la inmobiliaria. Es una herramienta bien interesante, pero necesitas data de productividad. Por ejemplo, ¿okay? Hay bastantes herramientas y cosas que se pueden generar. Excelente. Una última, más que nada, aseveración o acotación de Pedro Mauricio. Dice que en los proyectos mineros donde él se desempeña, usan Last Planner System, Master Plan, 3WLH, PAC, carta balance, etc. y se complementan con valor ganado del PMI. Ambas metodologías funcionan bien juntas. El éxito o el fracaso de los proyectos depende de la anticipada identificación de riesgos. ¿Ustedes están de acuerdo con esta premisa? Por supuesto, yo adicionaría que el éxito también está basado en la gestión de los recursos, ¿no? La gestión de los recursos es una área de conocimiento que también está identificada en el PMBOK, y anteriormente estaba asociada principalmente en la gestión de las personas, pero sin embargo se ha tomado conciencia de que la gestión de los recursos es clave, ¿no? Es uno de los riesgos, por ejemplo, ¿no? Si hablamos en términos de riesgos que acaba de mencionar, el no contar con los recursos a tiempo es uno de los riesgos fundamentales. Pero el gestionar bien nuestros riesgos también, nuestros recursos también lo es, ¿no? Entonces, para mí es determinante es esa parte en la gestión de los proyectos, ¿no? Entonces son ambas caras de la moneda, la gestión de los recursos y la gestión de los riesgos En anticipados, general. a Correcto. ambos casos, Sí. en conclusión. Bueno, deseo agradecer la ponencia de ambos. Ha sido muy enriquecedora, hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Esta es una breve mirada a este tema. En realidad, este tema es muchísimo más amplio, muchísimo más profundo. Tiene tanto la parte filosófica, la parte teórica, como la parte práctica que nos ha comentado también Romel, que vendrían a ser las herramientas que hacen posible que un proceso sea lean. Entonces, para cerrar este evento tan importante, le cedo la palabra al arquitecto César Guardia, vicedecano de la Regional Lima, quien nos dará unas palabras de cierre para poder terminar este evento como estábamos esperando. Adelante, arquitecto. A ver, disculpen. Otra vez buenas noches y ya un poco liberados ustedes de la charla de los mismos colegas. Son ingenieros, pero están también dentro de lo que es un proyecto completo. Como ustedes saben, pues, colegas, la finalidad de estas charlas es hacerles conocer las herramientas más eficaces para lograr un mejor desarrollo de proyectos, de cualquier proyecto. Ahora, el proyecto no es solamente pues, lograr la mejor definición en cuanto a función, forma, sostenibilidad, etcétera, de las necesidades que nos obliga la infraestructura, ya sea de un particular o de un edificio de orden público. El proyecto es un tema que viene desde la intención de generarlo, de generar esa infraestructura, y que va desde la conjunción de todos los profesionales, la intervención de capitales, financiamiento,
variación de materiales, el mismo personal, todo esto, maquinarias a utilizar, etcétera, procesos que la mayoría de nosotros conocemos, pero los conocemos pues de la manera en la que hemos venido trabajando y con uno u otro pequeño programa que más o menos lo manejamos, ¿no? Pero ahora pues deberíamos de poner un alto, párate ahí, voltea la mirada a todo lo que puede generar valor al proyecto que estamos cada uno de nosotros desarrollando, ¿no? Y esta filosofía de Lean es una de esas que nos va a servir. Evalúen, vean, esa es la finalidad de nosotros para que ustedes puedan generar lo mejor para su proyecto, el proyecto de cada uno. Me quedo con lo mencionado por el ingeniero Ormeño. La filosofía de Lean es un proceso de mejoras continuas para lograr la excelencia. ¿Quién no quiere lograr la excelencia? Ahora, no sabemos si lo podemos lograr mañana más tarde, pero en la intención está el valor. Con eso los dejo, mis queridos colegas, y como ya lo dijo Kelvin, por favor, inscríbanse. Las puertas están abiertas y la caja también. Entonces, los esperamos para los próximos cursos. Muchas gracias por la asistencia. Gracias a ustedes, ingeniero Ismael Ormeño, ingeniero Romel Chaña, igualmente Kelvin, muchas gracias también. Y gracias más que todo a todos los participantes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Con esas palabras nos despedimos. Muchísimas gracias, arquitecto. Buenas noches a todos. Buenas noches.